Ok, Yariela, Todos estos requisitos. Dígame, le toca hacer la oración inicial en el día de hoy. Estamos buscando bueno, obliguntarios y le tocó a en usted. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tenernos aquí reunidos un día más para escuchar tu palabra, para aprender, para discernir. Y te pedimos, pues, por todas las personas enfermas, los que no pueden estar hoy por algún motivo. Te damos gracias también por estar un día más con vida, con salud, y te damos gracias por todo lo que tenemos, aún sin merecerlo. Todo esto te lo pedimos por Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar a ver dónde es que está la proyección. Me dijiste que ahí se ve, ¿no? Sí, se ve perfecto. Ok, listo. Entonces, bueno, vamos a hablar tema 14. Ya con el relajo van 14 videos. Este es el número 14. Hoy nos toca hablar del tema de las cartas católicas y el sermón a los hebreos. Se llamaba la carta a los hebreos. Son cartas católicas porque son cartas dirigidas a los cristianos en general. Y la palabra católico viene del griego katos, que significa universal. Así que aplican para todos. ¿Okay? Esa es la verdad. El verdadero significado de la palabra católico es universal, para todos. Y vamos a comenzar con el sermón a los hebreos. Le hemos puesto así el sermón a los hebreos porque le llamaban a carta a los hebreos. Como vimos en temas anteriores, la carta a los hebreos se consideró por mucho tiempo como una carta de Pablo. Mucho tiempo. Así que se le asignaban a Pablo 14 cartas. Ya vimos que San Pablo, originalmente los expertos estaban de acuerdo en que hay 7. Hay 6 que son de discípulos de Pablo y esta carta que no pertenece a Pablo. Y no es ni carta, y como dije, no es ni de Pablo, ni tampoco está dirigida a los hebreos. Es más bien un sermón, una homilía, que está destinada a los judeos cristianos, que a los judíos que se habían convertido al cristianismo, que extrañaban los ritos y el culto judío. Se le podría llamar también una predicación sobre el sacerdocio de Cristo, ya que el sacerdocio de Cristo, que se celebra en la iglesia como Cristo, el sumo sacerdote, un día, no me acuerdo cuál es, pero ya ustedes ya lo habrán vivido en algún momento, y el sacerdocio de Cristo es el punto central de la enseñanza. Ahora bien, ¿cómo es esto posible? Ya que los que estaban llamados a ser sacerdotes eran los miembros de la tribu de Leví. Los miembros de la tribu de Leví eran los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Y como sabemos, Jesús es considerado de la tribu de Judá, porque es descendiente de David. Entonces, ¿cómo puede ser sacerdote o sumo sacerdote? Y el sermón a los hebreos no los explica. Esto se remonta, pero ya lo vamos a ver, más atrás de que Moisés. Veamos algunos textos claves. Sermón a los hebreos, capítulo 4, del versículo 14 y capítulo 5 del 8 al 10. Dice así: tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza al Dios de bondad a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y le piden representarlos ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado.
es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón, debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Pero nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón, como dije hace un momento, los descendientes de Aarón, que sería la tribu de Leví. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús, si no es de la tribu de Leví, sea considerado sumo sacerdote? Vamos a ver. Tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se le otorgó a aquel que dice, tú eres mi hijo, te he dado vida hoy mismo. Y en otro lugar se dijo, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza, en otras traducciones dice, al estilo de Melquisedec. Se remonta a Melquisedec, que es un personaje que vamos a ver ahora en el libro del Génesis, que se le aparece misteriosamente a Abraham y es anterior a Aarón, anterior a Moisés. ¿Ok? Ya lo vamos a ver. En los días de su vida mortal presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio con grandes clamores y lágrimas y fue escuchado por su religiosa sumisión. Aunque era hijo de Dios, aprendió en su pasión lo que es obedecer. Y ahora, llegado a su perfección, es fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen, conforme a la misión que recibió de Dios, sacerdote a semejanza de Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Tenemos que remontarnos al libro del Génesis, así como hizo el autor de este sermón, que conocía muy bien la Torá, para ver un pasaje donde sale Melquisedec y nunca más saldrá hasta la carta a los hebreos en toda la Biblia, que es Génesis 14, del 18 al 20. Dice así, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. De aquí sale entonces digamos, la base del sacerdocio de Cristo, al estilo de Melquisedec. El sacerdote que saca pan y vino, una de las primeras expresiones eucarísticas en la época de Abraham. Y ya les digo, es un personaje misterioso que aparece y desaparece y no aparece más. Sigue así la carta a los hebreos. Y aquí tenemos un juramento, lo que no se dio cuando los otros fueron hechos sacerdotes. Él fue confirmado con este juramento. El Señor lo ha jurado y no se vuelve atrás. Tú eres sacerdote para siempre. Esta es la prueba de que Jesús viene con una alianza mucho mejor. Los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro porque siendo mortales no podían permanecer. Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio. Entonces, el sumo y eterno sacerdote. Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Así habla de ser nuestro sumo sacerdote, santo, sin ningún defecto ni pecado, apartado del mundo de los pecadores y elevado por encima de los cielos. A diferencia de los sumos sacerdotes, él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Y para el pueblo no lo hizo sino una sola vez, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio. Así pues, todo es insuficiente en los sumos sacerdotes que la ley establece, mientras que ahora, después de la ley, Dios habla y pronuncia un juramento para establecer al Hijo eternamente perfecto. La carta, o lo que podríamos llamar el sermón a los hebreos, que es una bella homilía que ustedes deberían leer. Se lee en misa, pero vale la pena leerlo. Es una homilía preciosa. Luego, entonces, dentro de las cartas católicas, hay dos cartas que se le atribuyen a Pedro. Y ahora vamos a hablar de un término que se llama pseudonimia, que ya lo hemos hablado anteriormente. En ese tiempo no había derecho de autor. Entonces, una persona de que tuviera un pensamiento similar al de Pedro,
o un pensamiento teológico que iba por esa línea, no tenía ningún reparo en ponerle carta de Pedro. Y así salen las dos cartas de Pedro. Es como que yo hoy en día tuviese el mismo pensamiento teológico del Papa Francisco, hago un escrito o un tratado teológico y lo firmo Papa Francisco. Solo que hoy en día con los derechos de autor eso traería problemas legales, mientras que en esa época no. Los evangelios nos cuentan la importancia que tuvo Pedro y todos sabemos esto en los orígenes de la iglesia. Lo podemos ver en Mateo, lo podemos ver en Juan, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cada vez que en la Biblia se cambia el nombre a alguien, como pasó de Abraham a Abraham, como pasó de Pedro a Cefas o a piedra, o sea, él era Simón, pasa a Pedro en español, que es Petros o Petrus, no me acuerdo en latín, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás lo podrán vencer. Yo te daré las llaves del cielo, de las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso Pedro sale en Roma, en la estatua con esas llaves. Viene del Evangelio de Mateo. Cuando terminaron de comer, aquí estamos en el Evangelio de Juan, solo que como lo conseguí en inglés, este es John, pero bueno, el mismo Juan. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo y lo mandó a apacentar sus ovejas. Estas tres preguntas se contraponen a las tres negaciones de Pedro antes de que cantara el gallo. Es una obra de misericordia. Acabamos de salir del domingo de la Divina Misericordia. Y le continúa diciendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, dice, en verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirá los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Dice la tradición de que Pedro muere crucificado boca abajo y pide que lo crucifiquen boca abajo porque no era digno de morir como el maestro. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añade, sígueme. Pedro miró atrás y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba. Se supone que es Juan. El que en la cena había inclinado su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro le preguntó a Jesús, ¿y qué va a hacer de este? Y Jesús le contestó, si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. No te estés preocupando por los otros, no te estés preocupando por el destino de los otros, tú sígueme. Por esta razón corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo que no iba a morir, sino simplemente, si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Recuérdense que en esa época se creía que la segunda venida de Jesús era inminente en vida de ellos, ¿no? Ahora bien, San Pedro no fue ni un gran teólogo ni un gran escritor, pero como acabamos de ver, su presencia y nombramiento fueron decisivos. La tradición lo reconoce como el primer papa, o sea, como el primer obispo de Roma. Tal vez históricamente esto no es del todo comprobable, ya que el obispado de Roma, el primer texto que tenemos es de Clemente, que sería el cuarto papa. Vendría Pedro, Lino, Anacleto y Clemente. El primer documento que tenemos ya del obispado de Roma es del Papa Clemente o de San Clemente a los Corintios, la misma comunidad a la que le escribía Pablo, que esa comunidad parece que nunca terminó de arreglarse, así que Clemente le escribe a los Corintios, esa carta es la primera que se conserva
enviada desde Roma. ¿Y por qué Roma? Pues porque Roma era la capital del imperio. Esto traerá problemas posteriores porque obviamente el obispo de Roma va agarrando primacía sobre los patriarcas de las otras ciudades importantes de la Iglesia Oriental y sería una de las razones, que no vamos a entrar en eso ahora, pero nada más para que sepan, una de las razones por las cuales la Iglesia Oriental se separa de la Iglesia Occidental cerca del año 1046, 1064, no recuerdo bien exactamente la fecha, pero poco importa. Esta es una de las razones. Es como que hoy en día, aunque ya China le hace un contrapeso, sería el obispo de Washington. Pero en esa época era mucho más que el obispo de Washington porque era solo Roma. Y a Pedro se le atribuyen dos cartas. Que la crítica textual moderna, los expertos están casi en su 99% convencidos de que Pedro no las pudo haber escrito ni en sueños porque el griego es sumamente bueno, el griego en el que está escrito, y Pedro no hablaba griego, y si hablase griego con el nivel de formación de que tendría, no podría haber escrito estas cartas. De todas maneras, nos vamos a pegar a lo que la tradición le ha atribuido a estas cartas porque lo importante es el mensaje de las cartas. La primera carta de Pedro se data que está escrita en Roma hacia el año 64 después de Cristo. La datación actual es un poco posterior, pero no interesa. Es una catequesis bautismal dirigidos a los cristianos de la diáspora, mayormente procedentes del paganismo. Los cristianos que están en Roma, la mayoría son cristianos paganos, de origen pagano, de origen griego. La tradición dice que está escrito por un discípulo suyo, que es Silvano o Silas, que fue colaborador de Pablo. Tiene una gran riqueza doctrinal y sería una excelente introducción al Nuevo Testamento. Esto es lo que nos debe interesar. Nos presenta a Cristo como el siervo de Yahvé y la piedra angular que rechazaron los constructores. Dicen que esta primera carta de Pedro sería una excelente introducción al Nuevo Testamento. Leamos. Se han acercado al que es la piedra viva rechazada por los hombres y que sin embargo es preciosa para Dios que la escogió. Para esto han sido llamados, pues Cristo también sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo y deben seguir sus huellas. Él no cometió pecado, ni en su boca se encontró engaño. Insultado, no devolvía los insultos, y maltratado, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga justamente. Presenta a los cristianos, esta carta, la primera, como las piedras vivas del pueblo de Dios que sigue a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, las piedras vivas que seguimos a la piedra angular. También ustedes, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Por eso se dice de que el que escribió esto conocía el sermón a los hebreos. También nos invita a llevar una vida ejemplar. Lleven una vida ejemplar en medio de los que no conocen a Dios. De este modo, esos mismos que los calumnian y los tratan de malhechores, notarán sus buenas obras y darán gloria a Dios el día que los visite. También nos invita a preocuparnos por los demás. Y esto es un tema que se repite en la Biblia y este es un tema que es inherente del cristianismo, el servicio. Finalmente, tengan un mismo sentir, compartan las preocupaciones de los demás con amor fraterno, sean compasivos y sean humildes. Y nos da una razón de la esperanza. Felices ustedes incluso tienen que sufrir por haber actuado bien. No compartan sus temores ni se asusten, sino bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo. Estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. También esa primera carta de Pedro da algunas normas de cómo debemos comportarnos o cómo deben comportarse los dirigentes de la comunidad. En esa época los ancianos eran los obispos. Ahora me dirijo a sus ancianos. Ancianos en griego es obispo. Dado que yo también soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo,
y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cuídenlo no de mala gana, sino con gusto, a la manera de Dios. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Así, cuando aparezca el jefe de los pastores, Jesús, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. Y se encuentran también elementos primitivos de un credo bautismal. Esto posiblemente es tradición que se va recabando de antes. Pues Cristo quiso morir por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por los injustos. Murió por ser carne y luego resucitó por el Espíritu. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempos de Noé, cuando se iba acabando la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo. Los dos primeros sacramentos, lo más básico y lo más importantes de la iglesia primitiva era el bautismo y la Eucaristía. ¿Okay? El bautismo que ahora los salva. No esperaban de él una limpieza corporal, sino que pidieron a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Él se ha ido al cielo y está a la derecha de Dios después de someter a los ángeles a las dominaciones y a las potestades del mal, se podría añadir ahí, ¿no? A ver, que esto me estaba aquí interrumpiendo un poco. Dado que Cristo padeció en su carne, háganse fuerte con esta certeza. El que ha padecido en su carne ha roto con el pecado. Por ello, entreguen lo que les queda en esta vida, ya no a las pasiones humanas, sino a la voluntad de Dios. Va con la primera bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los que ponen toda su confianza en Dios, siguen la voluntad de Dios. Ya es bastante el tiempo que dimos a todos los que buscan los paganos. Excesos, pasiones, borracheras, orgías y culto de los ídolos. A ellos les parece raro que ustedes ahora no corran con ellos hacia ese torrente de perdición e incluso lo interpretan mal. Pero tendrán que rendir cuentas a aquel que está preparado para jugar a vivos y muertos. Pues no sin razón, el Evangelio, la buena noticia, ha sido anunciado a muchos que han muerto. Si bien en cuanto seres humanos han recibido la sentencia de muerte, a través del Espíritu viven para Dios. La segunda carta de Pedro es posterior, se le atribuye a un discípulo suyo y es una denuncia, es más breve y denuncia como idólatras a los falsos profetas. Dice así la segunda carta de Pedro. Los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Pero ya fue dictada su condenación y su destrucción es inminente. Estamos hablando de los falsos profetas, ¿eh? Una denuncia es bien dura. Más le valdría no haber conocido los caminos de la santidad que después de haberlos conocido, apartarse de la santa doctrina que les fue enseñada. Se les aplica con razón lo que dice el proverbio. El perro vuelve a su propio vómito y el cerdo lavado se revuelca en el barro. O sea, unas palabras muy duras para todos aquellos que quieren ser falsos profetas, que simplemente no llevar una vida que sea conforme con lo que hablan y con lo que predican. Entonces tenemos dos cartas de Pedro. Tenemos una carta que se le atribuye a Santiago. Dice, escritas al año 62 después de Cristo. Es muy probable que la carta sea posterior a esta, pero está muy vinculado al Antiguo Testamento, sobre todo a los profetas. Es dirigido a judeocristianos. Y el mensaje central de la carta de Santiago y una de las cualidades principales de la carta de Santiago es que complementa a Pablo. A Pablo se dice muchas veces de que Pablo predica que somos justificados o salvados únicamente por la fe, pero Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Claro, eso es una mala interpretación de Pablo, pero lo complementa Santiago, pero Santiago, la carta de Santiago no está en la Biblia
de los protestantes. Entonces, como el caballito de batalla de los protestantes es solamente la escritura y, y solo la fe, que eres salvado solo por la fe, y no hablan de las obras, pues muchas veces se confunde, pero ya cada vez más hay más consenso en este sentido. Si tu fe no tiene obras, es muerta. Entonces vamos a ver qué dice Santiago o la persona que escribe esta carta. Y aquí lo saqué de una Biblia en inglés, tuve a la carrera para que por lo menos leyéramos algo. James es en inglés. Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, y ustedes les dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense sin darle lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Si le regalamos un rosario y le dicen reza, ¿de qué le sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, y sobre todo obras de caridad, obras de servicio, esa fe muere solita. ¿Okay? Entonces, muchas veces le queremos dar al hermano, muchas veces necesita una palabra de aliento, pero muchas veces hay personas que están pasando mucho trabajo y que no necesitan un Dios te bendiga y no necesitan un rosario y no necesitan que le regalen una Biblia, lo que necesitan es un plato de comida, entre otras cosas. Entonces, aquí se hace una fuerte denuncia contra los ricos. Ahora le toca a los ricos. Lloren y lamentense porque les ha venido encima desgracias. Los gusanos se han metido en sus reservas y la polilla se come sus vestidos. Su oro y su plata se ha oxidado. El óxido se levanta como acusador contra ustedes y como un fuego les devora las carnes. ¿Cómo han atesorado si ya eran los últimos tiempos? Nuevamente, esta generación pensaba que los últimos tiempos era inminente en la vida de ellos. Y la comunidad cristiana primitiva era básicamente pobre. El salario de los trabajadores que cosecharon sus campos se ha puesto a gritar, pues ustedes no les pagaron. El abuso. Las quejas de los segadores ya habían llegado a los oídos del Señor y de los ejércitos. Han conocido solo lujo y placeres en este mundo y lo pasaron muy bien mientras otros eran asesinados. Condenaron y mataron al inocente, pues ¿cómo podía defenderse? Los indefensos, todos aquellos que no tienen voz. Nuestra labor es darle voz. Denuncia a los miembros de la comunidad que hacen distinciones. Hermanos, si realmente creen en Jesús, nuestro Señor, el Cristo glorioso, no hagan diferencias entre personas. Todos tenemos la misma dignidad. Ahora no estoy leyendo. Todos tenemos la misma dignidad. Todos somos iguales. Por eso es, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Somos hermanos en Cristo. Supongamos que entra en su asamblea un hombre muy bien vestido, con un anillo de oro, y entra también un pobre con ropas sucias, y ustedes se deshacen en atenciones con el hombre bien vestido y le dicen, tome este asiento, que es muy bueno, mientras que al pobre le dicen, quédate de pie o bien, siéntate en el suelo a mis pies, díganme, ¿no sería hacer diferencia de hacerlas con criterios pésimos? Y esto no ha parado de repetirse. Después de la carta de Santiago viene la carta de Judas. La carta de Judas es la más breve del Nuevo Testamento, tiene solamente 25 versículos. Entonces tenemos dos cartas que están atribuidas a Pablo, una carta de Santiago, una carta de Judas, son 4. Dijimos que el número perfecto de cartas era 7, faltan 3. Las 3 de Juan, que esas no las vamos a ver aquí, porque las cartas de Juan se estudian junto con el Evangelio de Juan y con el Apocalipsis, a lo que se llama el cuerpo juánico, porque llevan más o menos un mismo estilo. Está escrita por Judas, el hermano de Santiago. Eso es lo que la tradición dice. Hoy en día eso está totalmente puesto en duda. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Recuérdense que en esa época no había ningún problema en que yo hubiese puesto aquí Jorge Luis, hermano del Papa Francisco, hermano de... no causaba ningún tipo de problemas ni ningún tipo de escándalo. ¿Ok? Eso se llamaba la pseudonimia. A los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Denuncia a los falsos líderes, falsos profetas. En cambio, esa gente insulta y desprecia todo lo que no pueden entender y lo que conocen por instinto como los animales lo utilizan para su corrupción. Llama a construir sobre las bases firmes de la fe.
En cambio, ustedes, queridos hermanos, construyan su vida sobre los fundamentos de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo y manténganse en el amor de Dios, aguardando la misericordia de Jesucristo, nuestro Señor, que los llevará a la vida eterna. Muestren comprensión con los que dudan. A unos los salvarán arrancándolos del fuego eterno, con otros deberán actuar con mucho cuidado sin tocar ni siquiera sus ropas por miedo a la contaminación. Esas serían las 4 primeras cartas católicas y el sermón a los hebreos del Nuevo Testamento. Ya les repito, son 7 cartas y las otras 3 de Juan se van a ver cuando se vea el cuerpo juánico. Así que vamos a aprovechar para meter el siguiente tema, que es el tema 15, y es la introducción a los evangelios. ¿Por qué? Porque ya nosotros dimos una introducción a los evangelios en el primer video que dimos sobre el Nuevo Testamento. Ya que la siguiente clase, que no va a ser el siguiente jueves, porque el siguiente jueves voy a estar de viaje, sino un jueves posterior, vamos entonces a comenzar con el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo. Evangelio es una palabra en griego que significa la buena noticia. Se utilizaba para dar la buena noticia del emperador, y luego se le asignó a la buena noticia de Jesús. Jesús se convierte en la palabra evangelio. Jesús es la buena noticia. Mensajero que anuncia la acción liberadora de Dios, dice Isaías en el capítulo 52, versículo 7. Se utiliza también en el Imperio Romano, como les dije, para anunciar el nacimiento de Augusto en el 9 a.C. y se utiliza para cosas que son importantes. O sea que obviamente choca cuando se le aplica, choca a los que no son cristianos, cuando se le aplica a un pobre campesino galileo. Pablo lo utiliza para referirse a Jesús como la buena noticia de Dios en la carta a los romanos. Justino, en el 165 después de Cristo, es el primero en referirse a los escritos de la vida de Jesús como evangelio. Hasta esa época, los 4 evangelios no tenían autor, y ni los animales que se les asignó después, los animales del Apocalipsis, que son los animales que vienen, creo que de Daniel, el libro de Daniel. Pero Justino es el primero en referirse a ellos como evangelio, propiamente dicho. El origen de los evangelios, pues ya lo vimos también, son narraciones sobre Jesús escritas entre el 69 y el 90, vamos a decir ahora entre el 69 y el 110, en el contexto de las comunidades cristianas. O sea, Jesús vive, Jesús dice y hace lo que dice y dice lo que hace, y por eso es asesinado brutalmente en la cruz y resucita. De esa experiencia de la resurrección, los discípulos comienzan a predicar. Se comienzan a formar comunidades, iglesias. Iglesia es la comunidad. Eclesia, comunidad. Y al irse muriendo estos discípulos, se comienzan a poner por escrito y se conservaban algunas tradiciones más antiguas que ayudaron a ir poniendo los evangelios. Por eso los evangelios comienzan hasta el año 69, 70. Algunos dicen que antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el 70, otros dicen que después el de Marcos, que es el primero, pero son escritos que están hechos desde una comunidad y para una comunidad. Por eso es muy importante entender la comunidad a la cual están dirigidos, ¿okay? Para poder tener un texto en su contexto. Entonces estamos hablando de la segunda generación de cristianos, ya que en la primera existían los testigos presenciales. Los testigos presenciales no necesitaban poner a escribir nada, sobre todo en una época en que había mucha gente analfabeta y que la memoria se ejercitaba muchísimo más que ahora. Cuando los discípulos mueren, se teme que la verdad se deforme y se pone por escrito. Se van poniendo por escrito. El primero, nuevamente, les repito que es el de Marcos. Fueron escritos desde una comunidad y para una comunidad donde había cada evangelista a los cuales se les atribuye, para dar respuesta a los problemas que tenía la comunidad en ese momento. O sea, primero fueron vividos por las comunidades y luego fueron redactados. Primero el evangelio se vive, que es lo que se da o se llama la tradición, y esa tradición se comienza a poner por escrito, pero para darle respuesta a la comunidad
en el año 70, en el año 80, en el año 90, no para... O sea, ¿qué hubiese dicho Jesús si estuviese viviendo en esta comunidad en este momento? Por eso los enfrentamientos con los fariseos son mucho más violentos que los enfrentamientos de que hubiese tenido Jesús en vida. Y eso lo veremos cuando entraremos en el tema de la vida de Jesús en Cristología. Se debía responder a las siguientes realidades más importantes de la comunidad. ¿Qué actitud tener ante el judaísmo? Recuérdense que después del 70, de la destrucción del templo y de la convención de Jamnia, son expulsados de las sinagogas. Entonces tienen esa tensión y todos los evangelios tendrán esa tensión. Actitud ante la riqueza. Nuevamente, la comunidad cristiana primitiva es primordialmente pobre. Actitud ante las persecuciones. Son perseguidos por los mismos judíos, porque los judíos sí eran reconocidos por Roma como una religión o respetados como una religión, porque era una religión que tenía antigüedad, mientras que el cristianismo era un movimiento nuevo. Actitud ante las persecuciones, el sentido de la autoridad y la relación entre los diversos miembros de la comunidad. ¿Y cuál era la finalidad de los evangelios? Despertar y fortalecer la fe de las comunidades cristianas a las cuales estaban dirigidas. Hacer de la muerte y resurrección de Jesús la clave para comprender sus palabras. Se dice que los evangelios comienzan con la muerte, con la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso muchos autores han dicho que el evangelio es una narración de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús con un largo prólogo. ¿Ok? Y también la finalidad del evangelio es fundamentar la fe en Cristo resucitado sobre la base del seguimiento del Jesús crucificado. Para poder llegar a la resurrección, a la gloria de la resurrección, hay que pasar por la crucifixión. Hay que cargar tu cruz. Ups. Entonces tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados los evangelios sinópticos. ¿Por qué son llamados sinópticos? Viene de sinópticos, de sinopsis, que es de una sola mirada. Porque se pueden poner en 3 columnas y se puede hacer una comparación entre los 3 evangelios. Marcos es el primero. Por mucho tiempo se pensó que era Mateo y el de Marcos era un evangelio despreciado, pero ahora se aprecia muchísimo porque Marcos es el primer evangelio y en eso están de acuerdo el 99.9% de los exegetas, de los biblistas. Entonces, Marcos es el creador del género. Es el evangelio más antiguo y reúne los dichos y los hechos de Jesús a partir del relato de la pasión y la muerte. Lo más importante del mensaje original es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Claro, sin resurrección no hay nada de esto. Estuviesen pescando de vuelta todos. Entonces, Mateo y Lucas, como les dije en la introducción, usan a Marcos. Mateo y Lucas también tienen una fuente, beben de una misma fuente de la cual Marcos no conoce porque no la cita, y a esa fuente se le puso el nombre de Q, porque Q es Quelle en alemán, que significa fuente, que sería la fuente. Y entonces Mateo tiene su material propio también y Lucas tiene su material propio también. Así que el evangelio de Mateo y de Lucas copian y adaptan, complementan para mandar su mensaje, o sea, conocen el evangelio de Marcos, conocen la fuente Q, porque tienen esos dichos y hechos, algunos milagros separados de Jesús. Esa fuente Q sería más antigua, y la teoría, ya casi aceptada por todos, de la fuente Q, cobra mucho vigor a raíz de los descubrimientos que hicieron en Nag Hammadi del Evangelio de Tomás, que está escrito en copto. El Evangelio de Tomás es un evangelio apócrifo, es un evangelio gnóstico, pero sirve porque también bebe de la fuente Q. También tiene dichos y hechos que serían muy antiguos y que refuerzan la teoría de la fuente Q.
Y el Evangelio de Juan es el último. Juan debió haberlos conocido a todos ellos y dice, bueno, ahora yo voy a escribir un evangelio que en vez de hablar desde el Jesús humano hacia el Jesús divino, yo lo voy a hablar desde que el Jesús divino hacia el Jesús humano. Es totalmente diferente. Es el último y está escrito hacia el año 100, posiblemente un poco después. Los evangelios, Jesús y las comunidades. Los evangelios son narraciones teológicas. Los evangelios no son historias. Los evangelios son narraciones teológicas que nos muestran la actuación de Dios en la historia por medio de Jesús. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Entonces, no podemos acercarnos a los evangelios pensando en que son historias de Jesús, porque entonces vamos a encontrar contradicciones, vamos a encontrar problemas. Son narraciones teológicas que responden a problemas de una comunidad y esa comunidad tiene una audiencia que es específica. ¿Quién es este hombre que fue asesinado en la cruz? Sería una de las preguntas fundamentales que contestan los evangelios. La iglesia sabiamente decidió dejar los 4 porque tenemos entonces 4 aproximaciones de la figura de Jesús. Por eso no es el evangelio de Marcos, sino es el evangelio según Marcos. La buena noticia según Marcos, según Mateo, según Lucas, según Juan. Para la primera usan dichos y hechos de Jesús y los insertan en una narración más extensa que conduce hacia el acontecimiento decisivo, su muerte en la cruz. En este campesino de Galilea se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Son confesiones de fe, nos transmiten la fe de la comunidad en Jesús de Nazaret. Van al principio del Nuevo Testamento, aunque son posteriores a las cartas paulinas, los escritos paulinos y posiblemente algunas de las cartas apostólicas, católicas, porque obviamente hablan de la vida de Jesús, que es lo más importante del Nuevo Testamento. Es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Y la segunda pregunta que contestan es, ¿y ahora qué debemos hacer? Los evangelios quieren también despertar y fortalecer la fe de la comunidad y llamar al seguimiento de Jesús. Entonces, cada evangelio trata de dar respuesta a la problemática de la comunidad, como hemos dicho. Cada una de esas 4 comunidades tenía un problema y para esto se remontan a Jesús para ver Jesús qué hubiese hecho. Entonces, tenemos 2 planos que se interponen ahí. La vida de Jesús, para poder sacar qué hubiese hecho Jesús, que viene de la tradición, y la vida de las primeras comunidades cristianas que necesitan una respuesta de lo que está sucediendo en ese momento y no en vida de Jesús. En el año 70, en el año 80, en el año 90. Entonces, ambas se funden en una sola narración, o sea, al mismo tiempo la memoria y la actualización del mensaje, como ya hemos dicho varias veces. ¿Qué hubiese hecho o dicho Jesús dada esta situación según lo que sabemos que hizo y dijo Jesús histórico? El evangelio como texto narrativo. Primero, los evangelios comienzan, la parte más importante es la pasión, la muerte y la resurrección. Esta es la tradición escrita más antigua. A partir de ahí, cada uno construye su relato con los siguientes elementos. Utiliza protagonistas, Jesús, multitud, fariseos, Pilato, etc. Luego viene el prólogo, sobre todo en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, que está el prólogo de la infancia. El inicio siempre es el ministerio en Galilea. El desarrollo, un eco popular, incomprensión, hostilidad de las autoridades. Cada vez que las autoridades escuchan lo que no quieren escuchar, lo que no los deja abusar de los pobres, pues obviamente no lo van a aceptar. Y el desenlace es la muerte y las apariciones. ¿Okay? Todos usan este esquema y lo actualizan de acuerdo a la realidad de cada comunidad. Por eso, cuando veamos cada evangelio, vamos a hacer una introducción al evangelio de acuerdo a la comunidad a la cual está escrita. En ese sentido, el evangelio, según San Marcos, está escrito a una comunidad. El evangelio, según San Mateo, está escrito a una comunidad que viene del judaísmo. Por eso es importante para Mateo poner a Jesús como el nuevo Moisés. Lucas le está escribiendo a paganos,
comunidades que eran muy importantes de origen paulino, y en ese sentido le está escribiendo a Jesús y lo remonta hasta Adán en la genealogía. Y tenemos finalmente pues el Evangelio de Juan, que tiene otras connotaciones. Ya totalmente hay una ruptura entre el judaísmo y el cristianismo, y entonces él se refiere a los judíos como los judíos en el Evangelio. O sea, la realidad de el año 100 o posiblemente de los principios del siglo segundo. Preguntas. Melissa, Roberto, Paul, Juan José. Esto es poco a poco porque es buco de, o sea, de información y de cosas que para mí son nuevas por lo menos, pero interesantísimas. Sí, no, yo estoy tratando de poner versos de la Biblia para leerlos juntos, porque muy Claro, probablemente pues algunas personas no lo van a leer nunca, algunos me lo parece excelente porque así estamos, de paso estamos leyendo la Biblia, o sea que buenísimo. Me sí. encanta. Solo que, claro, como no tengo todo el tiempo del mundo, pues a veces la Biblia viene con los versículos están en inglés, no, pero bueno, eso no es lo importante. Eso es lo de menos. No, Eso pero súper bien. Entonces, el próximo jueves voy a estar de viaje, y para no estar en corredera, que si hay internet, no hay internet, que si llegué al hotel, no llegué al hotel, mejor no va a haber clase. Y el de más arriba comenzamos entonces con el Evangelio de Marcos, que es el 25. más antiguo. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Paul, Juan José. Raro que Juan José no haya preguntado nada. Debe ser que le Sí, quedó claro o que está tramando, porque ahora nosotros tenemos que sí, custodiar muchísimo a la 1 de la mañana. tienen. Sí, sí, sí. Tengo que, obligado por Juan José. Todos los jueves están en ese horario, No, 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 es un jueves un jueves al al mes, mes. Juan José, ¿no? Un jueves al Sí, mes. sí, el segundo jueves, la adoración nocturna que tenemos. Uno Ajá. de 1 a 2:30. No pudo haber escogido un mejor horario que ese. Es el No, sacrificio, ese es el nos han asignado. sacrificio. Yo, digamos, más o menos, porque tú conoces la profundidad, estos evangelios, asumo que fueron elaborados en su momento y posiblemente la versión que nos llega, que no es obviamente de los años 70, 80, porque entiendo que los más recientes copias que tenemos pues serán pues del año 200, una cosa así. Asumo que fueron transformándose en el tiempo, ¿no? Es decir, no es que hubo un evangelio, por decir, el año 90, y de allí nos llegó una copia de esa misma, por decir, al año 200, ¿no? Sino probablemente fueron adaptándolo, modificándolo. ¿Algo sabes al respecto de ello? Mira, en la crítica textual, porque lo pasa que hay gente que habla griego, el griego koiné, con el cual fueron escritos, y se dan cuenta, por ejemplo, que el Evangelio de Marcos al final tiene un añadido. O sea, a algún copista no le gusta cómo termina el Evangelio, termina muy abrupto, y se nota, porque es otro tipo de redacción, que hay un añadido. Los otros tres no. Los otros tres parecen ser fieles copias del Evangelio original. Y una de las muestras de la fidelidad del copista, y una de los grandes descubrimientos que hicieron en Israel, ¿cómo se llama? En los rollos estos del Mar Muerto. En los rollos del Mar Muerto descubrieron un rollo de Isaías bastante completo, con bastantes capítulos. Ese rollo viene del siglo primero, porque se le aplica a que esos con carbono 14 y demás se habían escrito en el siglo primero, muy posiblemente de los esenios, que estaban retirados de la sociedad, ¿no? Y el rollo de Isaías, cuando se compara con el, el pergamino o el códice que se utiliza, que nosotros utilizamos el de Leningrado, si no estoy mal, para el Antiguo Testamento, es
casi palabra por palabra exacto. Entonces, hay fragmentos también de otros libros que son muy, muy apegados a lo que hemos recibido nosotros en ese caso en hebreo, ¿no? Entonces, la crítica textual ha ayudado muchísimo. Antes había una gran discusión entre qué evangelio usar, mejor usar un solo evangelio o fusionarlos todos en uno solo porque tienen contradicciones y demás. Pero el estudio de los evangelios, y que tenemos que darle gracias también a la Reforma Protestante en ese sentido, porque fueron los primeros en traducir la Biblia al lenguaje que la gente entendiese. O sea, Lutero traduce la Biblia en alemán, por eso la mayoría de los primeros grandes teólogos son alemanes. Nos hace pues poder entenderlo a mayor profundidad. Y a partir del Concilio Vaticano II, los católicos entran al ruedo también, y entonces uno nota, ¿no? Es como, digamos que yo te estudio toda mi vida, Juan José, cómo tú escribes. Se ve perfectamente bien si hay algo que está añadido, que no aplica a ti, que son palabras que tú no usarías. Esta gente que pasa toda su vida estudiando la Sagrada Escritura. Pero ya para meterse a esa profundidad hay que saber hebreo, arameo, griego y latín para poder leer la Vulgata. Y obviamente yo hasta ya no. Yo prefiero montarme en los que estudiaron eso dentro de la Iglesia Católica y están reconocidos como de los grandes biblistas, como José Luis Sicre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Santiago Guijarro, son de los mejores. También Manuel Pérez Tendero, el que les pasé del canal que él es el profesor de Biblia del seminario en Madrid, muy bueno. Uno lo va viendo, pero también hay gente muy valiosa, muchos, fuera del catolicismo. Tú tienes, por ejemplo, a un N.T. Wright, que es un inglés de la iglesia presbiteriana, que es muy citado en el mundo católico. ¿Okay? Lleva una teología de hecho, los más cercanos doctrinalmente a los católicos de los cristianos son los de la iglesia anglicana, porque si no es por Enrique VIII, no hay división. Enrique VIII provoca la división porque el Papa no lo deja divorciarse. ¿Ok? Entonces, muchos de ellos vinieron a la iglesia católica y vinieron casados y los ordenaron casados. Así que ya hay digamos, pero sí, los evangelios son bastante fieles a su versión original. ¿Ok? Según la crítica textual y según lo que se ha leído, a excepción del de Marcos, que se nota a leguas que hay un escrito posterior que lo complementa al final, pero que la iglesia decidió dejarlo porque lo consideró inspirado. ¿Ok? Entonces, se utilizaron dos métricas en el siglo II para el tema de los libros que iban a quedar en el Nuevo Testamento. Uno, si eran leídos en las diferentes iglesias. Cuando digo en las diferentes iglesias era que Constantinopla era una iglesia, Éfeso era otra iglesia, Antioquía era otra iglesia. Todas las ciudades principales eran una iglesia. Todas las ciudades que reclamaban ser sede apostólica, o sea que un apóstol había puesto el pie ahí. Obviamente Roma también. Y dos, que fueran sede apostólica, o sea, de que hubiera habido un apóstol para darle sentido. Entonces, las cartas de Pablo eran muy leídas y por eso las cartas de Pablo son abrumadoramente la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento, ¿no? Así que esos fueron los dos elementos que se tomaron en consideración en el siglo II para el tema de los evangelios. Pero sí, no se conservan los originales, pero si tú te pones a ver, y no me acuerdo exactamente los años, pero
Las primeras copias de la República de Platón son copias del siglo, poniendo un ejemplo, del siglo X, y nadie lo pone en duda. Las primeras copias de grandes obras de antaño no se conservan originales ninguna, pero el cristianismo sí es bastante cercano. Estamos hablando del siglo II, siglo III, siglo II, siglo III. Son copias bastante cercanas. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, sí, no, va más allá inclusive, está bien, gracias. Sí. Completo. Hay una hipótesis por ahí de que el Evangelio de Mateo fuese escrito originalmente en hebreo. Algunos mantienen eso porque como le está hablando a judíos y está tratando de judíos mesiánicos, judíos convertidos al cristianismo, pero eso nunca se ha encontrado, ni nunca se menciona de que haya sido escrito en hebreo. Entonces, esa teoría no ha prosperado tanto, ¿no? Pero sí es definitivamente un evangelio que, como vamos a ver, está escrito para judíos convertidos al cristianismo, y su labor principal es decirles que Jesús es el nuevo Moisés, algo que no hubiese entendido un pagano. Así que bueno, ya teníamos con las cartas, dijimos que eran 7, pero las otras 3 de Juan, que son preciosas, porque ahí es donde se habla de Dios es amor y etcétera, las vamos a ver juntos con lo que se llama el cuerpo juánico. Tenemos en el Nuevo Testamento el cuerpo paulino, o el corpus paulino, que se estudia con las cartas principales, que son digamos, las cartas principales, las cartas originales de Pablo, o que Pablo dictó, y las otras 6, que son las deuteropaulinas, y el corpus juánico, donde engloban las 3 cartas de Juan, donde dice: el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Creo que hay hasta una canción de eso. El Evangelio y la Apocalipsis. Que la Apocalipsis la vamos a estudiar un día a las 12 de la noche, para el que tenga miedo, pues sufra, ¿no? No, mentira. Cuando se entiende bien el género apocalíptico, uno se da cuenta que los mensajes del Apocalipsis son totalmente lo contrario a lo que la sensacional televisión nos ha hecho pensar. Es un mensaje totalmente lleno de esperanza. Así que bueno, nos vemos ahora a la 1, si Dios quiere, o un poquito antes. Gracias, que Dios los bendiga, y el próximo jueves no voy a estar, así que el jueves de más arriba estaremos viéndonos para comenzar con Marcos, que es el primer evangelio. Gracias, Jorge Luis. Luego. Bendición. Gracias, amén. Gracias, Jorge Luis. Bye, bye. Pasa buenas noches. Igual, buenas noches. Hasta luego. Hey, Paul, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.